en camino para cobrar su ganancia. Se detuvo con el juez. ¿Y por qué? Para divorciarse. Después fue a cobrar su ganancia. Inclusive han hecho estudios de las personas que ganan lotería de una manera u otra en un lapso a veces de 1 año, 5, 10, 15 años. Quedan así divorciados, son alcohólicos, drogadictos, en bancarrota, en la cárcel por algún crimen o ellos mismos muertos por suicidio. No trae ni una buena consecuencia. Y actualmente, científicamente, hay como 14 veces más probabilidad en lugar de que ganar la lotería que te cayera un rayo, y eso no sería de buena suerte. Me gusta estar en las escuelas seculares públicas e insistir en eso. ¿Qué es el libro más publicado, más vendido, más traducido, más leído en todo el mundo? Pues es la Biblia. Y una persona educada, preparada, debería saber qué dice el libro de mayor publicación, circulación en toda la historia. Aunque no esté de acuerdo con la Biblia, por lo menos sepa de su contenido. Y actualmente, la Biblia no contiene ningún error científico. Eso sí es un hecho. Claro, voy a hablar de la Biblia. Yo entiendo, la Biblia no es un libro de ciencia. No son sus propósitos principales. Pero cuando habla de algo científico, siempre nos dice la verdad. Por ejemplo, en el libro de Job dice, Él, Dios, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, eso fue escrito hace unos 4,000 años. Han pasado milenios, siglos. Y por fin el hombre moderno científico comprobó ¿qué cosa? La tierra está colgada sobre nada. Ya lo sabíamos. Es un ejemplo entre muchísimos en que la Biblia tiene razón primero. Ahora quiero que tengan en mente en esas conferencias 4 principios. El primer principio, actualmente es una opinión, pero la voy a justificar. Va así. Los evolucionistas son muy buenos para 2 cosas. Inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Ninguno de ellos es ciencia. Un cuentito o un dibujo no son ciencia. Ahora tenemos 3 principios bíblicos. Primero, el libro de historia del universo es la Biblia. Antes de Génesis 1:1 no existía nada. Solo Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con Génesis 1:1 empezó la historia. Inclusive, ¿saben cuándo se dice la palabra prehistórica? Adivinen. Exactamente, en el tiempo de Carlos Darwin. Antes de Darwin, básicamente todo el mundo creía que cuando fue la creación, inició la historia. Pero cuando Darwin y sus colegas empezaron a hablar de millones de años, dijeron que, eso fue un tiempo prehistórico. Pero vamos a mostrar que eso no es cierto. Segundo principio bíblico. Lo que vemos en el mundo de Dios concuerda con lo que leemos en la palabra de Dios. No hay ningún desacuerdo. Lo que vemos en el mundo, lo que leemos en su palabra. Hay personas sinceras, sin duda, que dicen, Ingeniero Pendleton, a mí no me importa si Dios hizo todo en 6 días, 6,000 años o 6 millones. Yo nomás quiero hablar de las buenas noticias de Cristo Jesús. Suena piadoso, ¿verdad? ¿Qué cree? Hasta que Jesús mismo no está de acuerdo. Jesús dijo en Juan 3:12, si les he dicho cosas terrenales y no creyeron, cosas terrenales como de qué? La creación de todo en 6 días literales hace unos 6,000 años. Un literal Adán y Eva, jardín de Edén, primer pecado. Un diluvio que cubrió toda la tierra, hasta las montañas más altas de aquel tiempo. Una torre de Babel, confusión de las lenguas. Jesús dice, si no creemos las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les dijera cosas celestiales? Yo voy al cielo, no lo he visto. Jesús vive en mi corazón, tampoco lo he visto. Mis pecados son borrados ya, ni los he visto antes ni después. Jesús quiere que creamos ambas cosas, terrenales y físicas, celestiales y espirituales. El tercer principio bíblico actualmente es nuestra meta.
que nuestro pensamiento en cada área tenga su base en la Biblia. Claro, hay mucha gente que usa la Biblia para sus doctrinas. Dios, el diablo, el cielo, el infierno, perdón de pecados, vida eterna, salvación, dones espirituales. Está bien. Pero ¿qué creen? La Biblia también habla y es autoridad sobre astronomía, la historia, biología. Habla de geología, eso de las rocas, paleontología, eso de los fósiles. Hay muchas cosas que toca la Biblia y en cuanto que toque algo es la autoridad. Y podemos aprender mucho de ella en esas áreas también. Vamos también para ver el mismo inicio de la iglesia cristiana, cómo eran los predicadores del mensaje de Cristo Jesús. Vemos en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, que predicó Pedro ahí en Jerusalén a la gente. Y vemos que tuvo 3,000 convertidos a Cristo Jesús. Avanzando el libro de los Hechos, llegamos a capítulo 17 y está el apóstol Pablo predicando en Atenas, y de su público fue, por decir un número, a comparación, como 30 personas que creyeron. Ahora, si hacemos análisis, solo lo que fueron los números, vamos a sacar la conclusión, no, es que este Pedro fue más exitoso con 3,000 convertidos. Pero vamos a analizar bien los datos y aprender lección importante para nosotros. Primero, Pedro estaba predicando después del ministerio de Jesucristo. 3 años de milagros, enseñanzas del mero Hijo de Dios presente aquí en la tierra. Fue crucificado, resucitado en victoria y ascendió al cielo. Y justo el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo sobre los creyentes ahí en Jerusalén. Pero fíjese, sus oyentes eran judíos. Judíos, como están en el diagrama aquí, creyeron en Dios y la creación. El pecado produjo la muerte. Entonces, cuando Pedro les predica que Jesucristo fue crucificado, resucitado, ellos también creyeron en Él. Por eso tuvo tantos convertidos, porque tiene una base bíblica del Creador y la creación. Al contraste, Pablo tenía una gente, aún tenía ahí en Atenas, el altar al Dios no conocido. Sus oyentes no tenían, los griegos no tenían ninguna base cristiana. Y vemos cómo le predicaba, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Empezó tu predicación no con la Biblia, empezó con la creación. Y eso también nos aplica a nosotros. Tenemos mucha gente hoy en día no conoce la Biblia, no acepta la Biblia. Hay que empezar con la creación, con el Creador. Y para mí ha sido una cosa maravillosa. Cuánta gente se ha entregado a Cristo Jesús por escuchar de la creación, del Creador y la evidencia científica que apoya la creación por Dios. Vemos aquí un ejemplo en extremo. La iglesia grita al mundo griego, dice: arrepiéntese, Jesús murió por sus pecados. Y Grecia no tiene ninguna base cristiana. Dice, qué extraña doctrina es esta. Pero también vemos de día en hoy. Tenemos una iglesia que duda de Génesis. Da lugar a millones de años. También dice al mundo, arrepiéntese, Jesús murió por sus pecados. Y igual el mundo no tiene ninguna base cristiana. Y piensa, qué extraña doctrina es esta. De todas maneras, ¿por qué debería creer en lo que me dicen? Ellos ni siquiera creen en su propio libro sagrado. O sea, el mundo se da cuenta que muchos cristianos no aceptan la Biblia tal como está, ni entiende por qué. ¿Se acuerdan del ejemplo del parábola del sembrador? Ahora, el sembrador siembra la semilla, pero hay 4 tierras y debería buscar la tierra fértil que va a producir más cosecha. Pero vemos lo contrario con la iglesia.